vamos a continuar con este tercer tema de estas miniseries que tenemos en verano. Recuerden, eso sí, que estamos viendo una gran serie. Estamos viendo una serie más larga que es sobre Efesios. Efesios. Estamos viendo una serie de Efesios que comenzamos el año pasado. Y por verano, como hay hartas vacaciones, entre esos yo también salí de vacaciones con la Prisi, el equipo, y ustedes también de repente tienen más tiempo y salen más actividades. Para no perdernos la serie, tratamos de tocar otras temáticas, pero ya marzo, si es que no se nos extiende Judas, porque es bien tentador extenderse con esta serie, con esta miniserie, pero vamos a tratar de retomar pronto Efesios, y ahí vamos a tener para rato, harto rato para estudiar Efesios, la carta a los Efesios. Pero vamos a lo que nos convoca, nuestro tercer tema de la epístola de Judas. Y hoy, como leímos recién, vamos a ver los versículos 5 al 7. Los versículos del 5 al 7. Pero antes de comenzar, es importante también que podamos refrescar un poco qué es lo que hemos venido conversando, qué es lo que hemos estado hablando, qué es lo que el Señor nos ha estado hablando con esta carta, que es bien cortita. Usted podría leerla en menos de, ¿no? En 5 minutos, con una lectura a conciencia. En 5 minutos usted ya podría leer la epístola de Judas, la carta de Judas. Entonces, la semana pasada vimos los versículos 3 y 4, ¿no es cierto? Vimos los versículos 3 y 4. ¿Cuál era parte de la temática central del tema anterior? Nos hablaba acerca de la defensa de la fe. Judas mencionaba, ¿no es cierto?, su primera intención. Él quería mostrar este contraste. Entonces, él dice, queridos hermanos, ¿no es cierto?, yo les quería hablar acerca de esta salvación en común que nosotros tenemos, pero hay una urgencia. Les voy a cambiar el tema y les voy a hablar sobre la defensa de la fe. O dicho de otro modo también, la defensa de la verdad. Y los quiero animar a que defiendan la verdad apasionadamente, ardientemente. Esta carta nos habla acerca de los falsos maestros, aquellos que se han metido en la iglesia buscando distorsionar el evangelio con enseñanzas que no están en las escrituras. Y hablábamos también acerca de la apostasía. Hablábamos de los apóstatas, aquellos que están entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Aquellos que intencionalmente se meten en la iglesia tratando de obtener algún beneficio de ella y diciendo que la libertad, la gracia que nos ha dado Jesucristo, nos sirve para tener prácticas inmorales que van en desacuerdo a todo lo que el Señor nos muestra en las Escrituras. Y buscan sacar provecho de eso, pero no reconocen a Dios, ni le honran como Dios, y buscan, ¿no es cierto?, distorsionar y poder llevar a la iglesia a una enseñanza distinta. Y estos hombres están dentro de la iglesia. La segunda carta de Pedro habla, que es donde se inspira también esta epístola, dice de aquellos hombres que van a venir. Pedro habla hacia el futuro, y Judas habla del mismo tema o toca muchas temáticas de segunda de Pedro y dice, aquellos que Pedro, ¿no es cierto?, anunciaba ya están aquí, ya están dentro de la iglesia y yo les hablo para advertirles y para que defiendan ardientemente la verdad, el evangelio. Y eso estuvimos conversando, ¿no es cierto?, la semana pasada, cómo el autor buscaba, ¿no es cierto?, advertir a la iglesia. Ese era su propósito con ese párrafo, con esa porción dentro de la epístola de Judas, pero él también buscaba que eso llevara alguna acción a la iglesia, que no fuera simplemente una reflexión.
Y ahí hablábamos de estos hombres que eran impíos, ¿no es cierto?, que no adoraban a Dios, eran hombres impíos, y nosotros hacíamos un contraste, cómo el creyente es alguien que está lleno de piedad, porque busca imitar a Jesucristo, y cómo la marca de un creyente también es la piedad, es tener amor al prójimo, es amar a Dios y amar al prójimo. Y veíamos también cómo estos hombres, estas personas que se inmiscuyen en la iglesia, con enseñanzas inmorales que van en contra del Evangelio de Jesucristo, no responden a la salvación que el Señor nos ha dado. Nosotros sabemos que nosotros no somos salvos por obras, que nuestras obras son una respuesta a la salvación que el Señor nos ha dado, y que son evidencia, ¿no es cierto?, de la fe, pero nosotros no somos salvos por obras, porque esa es una obra de Jesucristo, es una labor que Jesucristo ha hecho por nosotros, que nosotros no hay cómo podamos igualarla, pero sí debemos velar que nuestras obras respondan a un Dios santo. Por lo tanto, no da lo mismo lo que hacemos en la iglesia, no da lo mismo lo que decimos ni cómo nos comportamos. Y hablamos también sobre vivir la santidad. Entendemos lo que es la santidad y también llevar una vida santa dentro de nuestra iglesia. Vivir diligentemente, esforzarnos en vivir en santidad. Porque estos hombres apóstatas que renegaron de la fe no son hermanos descarriados. Esos hermanos están pasando por momentos difíciles y nosotros podemos ir apoyándoles en alguna dificultad o en alguna prueba que estén pasando. Estas son personas que de frentón se meten en la iglesia y nunca han creído en el Dios del Evangelio, nunca han creído en Jesucristo. Y eso nos lleva también a vivir una obediencia a Dios, una vida de obediencia a nuestro Señor. Y hoy voy con un spoiler, les voy a contar el final, de qué nos habla el tema de hoy y cómo se vincula. Porque lo que va a empezar a hacer Judas de aquí en adelante, va a empezar a dar características acerca de estos hombres. Va a empezar a enumerar en muchos de los pasajes quiénes son estos falsos maestros, quiénes son estos apóstatas. Y va a llegar también un punto en la carta, que ustedes si es que la leen se van a dar cuenta, donde Judas dice, porque recuerden que él está escribiendo a la iglesia, le dice, y vosotros. Y ahí hace otro contraste. ¿Qué es lo que, no es cierto, cuáles son las características de los verdaderos hijos de Dios? Pero ahora, en estos 3 versículos, Judas nos va a hablar acerca del juicio de Dios ante el pecado. Esa es la línea o la idea central de estos 3 pasajes. Vamos a ver el juicio de Dios ante el pecado. Eso lo pueden poner ahí, si es que están tomando notas, ¿no es cierto? Lo pueden poner como título o como idea central. Y como yo les mencioné también en el primer tema, Judas es alguien que trae muchas referencias al Antiguo Testamento. No lo cita tanto, o por decir que no lo cita en realidad, pero sí tiene muchas referencias hacia el Antiguo Pacto, hacia el Antiguo Testamento. Así que ya nos vamos a meter de lleno a los 3 versículos que vamos a revisar el día de hoy. Así que partamos con el versículo 5. Veamos qué nos dice el Señor con el versículo 5, que dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué tenemos acá? Judas nos va a mostrar 3 ejemplos. Nos va a dar 3 ejemplos. Y este es el primero de esos 3 ejemplos que nos hablan acerca del juicio de Dios y del castigo de Dios ante el pecado. Son 3 ejemplos que vamos a visitar y vamos a recordar, vamos a aprovechar este tema para ir al Antiguo Testamento y revisar de qué nos está hablando Judas. Y este es el primero de ellos. Y el primero de ellos tiene que ver con el pueblo de Israel.
Entonces, Judas parte, la primera parte de este versículo dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Quiero recordaros o recordarles, quiero recordarles. ¿Qué podemos sacar implícitamente en esta declaración? Que este es un conocimiento que la iglesia que está recibiendo, los hermanos que están recibiendo esta carta, ya sabían. Judas les va a hablar de un tema que ya sabían y se los quiere recordar. Y por otro lado también nos demuestra que Judas tiene conocimiento de que ellos tienen conocimiento. Judas está al tanto de lo que ellos saben. Dice, quiero recordarles. Yo no puedo recordar algo que no sé. Por lo tanto, él está consciente que los receptores de esta carta saben del tema del cual se va a referir Judas. No es una información de la cual ellos no tengan conciencia, no sepan. No, Judas les va a tocar un tema porque ellos tienen conocimiento de las escrituras. Es por eso que nosotros al inicio, ¿no es cierto?, decíamos que lo más probable es que la iglesia que recibió la epístola de Judas sea principalmente en lo que uno podría inferir, obviamente esto no es a ciencia cierta, es una inferencia, que eran judíos que se volvieron al cristianismo, porque Judas toca y no especifica mucho acerca de las referencias que hace hacia el Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo más probable es que sea una iglesia, a lo mejor, en su gran mayoría, compuesta por judíos que llegaron recientemente al cristianismo. Entonces, él les va a empezar a tocar 3 relatos bíblicos del Antiguo Testamento, donde él da por hecho que la audiencia, que los receptores de esta carta ya saben de qué está hablando Judas, lo cual es importante. Lo cual es importante. Y nosotros vamos, ¿no es cierto?, a profundizar en eso. Entonces, vamos con la segunda parte del versículo 5, que dice, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Aquí nosotros nos vamos, Judas en este primer ejemplo, nos lleva a la liberación del pueblo de Israel de manos del faraón. Moisés. No sé si han leído en la Biblia el relato, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, de la liberación del pueblo de Israel, el Éxodo, Números, ¿no es cierto?, libros de los primeros 5 libros de la Biblia, donde se toca este tema. O por último, espero que hayan visto la película de Moisés para que podamos tener alguna referencia también a lo que estamos hablando. Yo les recomiendo más leer la Biblia en todo caso. Hay menos drama. No. Bueno, vamos entonces a el relato al cual Judas está haciendo referencia. ¿Cuál será ese relato? Lo que sabemos es que se trata de una rebelión. Se trata del pueblo de Israel. Nos habla de la escena donde está Egipto involucrado y nos habla también que es Dios el protagonista, que es Él quien ha liberado a su pueblo. Entonces yo les voy a pedir que busquen en sus Biblias, el libro de Números, el Antiguo Testamento, libro de Números, y vamos a ir revisando este relato. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Entonces, ahí me pueden dar un ok, un like, así que excelente, se han pasado. Ya, chiquillos, los 2 primeros versículos, obviamente este relato, el relato al que Judas está haciendo referencia, lo van a encontrar en el libro de Números, en el capítulo 13 y en el capítulo 14.
Yo voy a tomar un fragmento, yo, chiquillos, de verdad les invito a que lean esta historia, porque es muy, muy buena. Y van a entender, obviamente, muchas cosas también acerca de Dios. Lo que no podemos perder de vista es que recuerden que vamos a empezar a hablar de una descripción de estos falsos maestros. Acuérdense, esa es la idea. Judas está llamando a defender la fe, la salvación en Jesucristo, el Evangelio. Y ahora empezamos, ¿no es cierto? Judas va a empezar a hacer un relato de estos falsos maestros partiendo con referencias al Antiguo Testamento. Entonces, Números, capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, y Jehová habló a Moisés, diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ya, ahí hay que detenerse. Ahí hay que detenerse. Recordemos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, con milagros increíbles, ¿no es cierto? Llevando plagas, realmente haciendo milagros que obviamente solamente nuestro Dios puede realizar. Maravillosos, obras sobrenaturales que solamente Dios puede realizar. Y el Señor le había prometido a su pueblo que lo iba a liberar, y lo liberó. Dios cumplió su palabra. Y fíjense lo que Dios está diciendo ahora. Dice, envía tú a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Esa era la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel que le iba a entregar. Dios había dado su palabra al pueblo que le iba a entregar esta tierra. Voy a volver a linkear con los falsos maestros de los cuales se refiere Judas, estos apóstatas, que lo que hacen es tergiversar y poner en duda la palabra de Dios. Y empiezan a enseñar y difundir cosas que no son. Entonces dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces lo que Dios le está pidiendo a Moisés es que él escoja líderes de cada una de las 12 tribus. Y estos hombres, estos líderes, van a ir a inspeccionar. Esta historia también se conoce como los 12 espías. También pueden encontrar este relato así, y a lo mejor sus Biblias tienen ese título, puede ser. Y lo que Dios está pidiendo es que estos hombres vayan a explorar para dar testimonio de que la tierra que el Señor les tiene, la Biblia usa una frase que es bien común, que es fluye leche y miel, que es fértil, que todo lo que se hace ahí prospera. Entonces, Dios quiere que ellos vayan y que vuelvan después con el testimonio de que lo que Dios está prometiendo es cierto. Y que cada líder o cada hombre de una tribu vaya como testigo de lo que Dios va a hacer. Eso es todo lo que Dios está pidiendo. Nada más. Entonces, vamos ahora a los versículos de Números, ¿no es cierto? Capítulo 13, vamos a ver el versículo 25, 26, 27 y 28. Entonces, del 25 al 28. Dice, una vez que fueron estos hombres, y estuvieron, ojo, estuvieron 40 días explorando esta tierra que Dios le había prometido al pueblo. Esto, si es que ustedes lo leen después, van a encontrar obviamente todo mucho más completo. Verso 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días. Ojo ahí con ese número, 40 días. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, ¿no es cierto? Los que estaban guiando y liderando el pueblo de Israel. Y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. O sea, Dios
estaba cumpliendo lo que les había dicho, era una tierra fértil. Y les contaron diciendo, verso 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, ¿no es cierto?, por mandato de Dios. Le hablan a Moisés y Aarón por mandato de Dios. La que ciertamente fluye leche y miel, fértil, totalmente fértil y próspera. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, un pueblo despiadadísimo. Fíjense cómo ellos efectivamente van, están 40 días, confirman que lo que Dios les había dicho es efectivo, que es una tierra fértil y próspera, vuelven, dan testimonio de ella con la promesa de que Dios les iba a entregar ese pueblo, ese terreno que estaba ahí, pero empiezan a dudar y empiezan a poner ciertas excusas que nadie les había preguntado nada. Pero empiezan a hablar sobre quiénes viven allí y lo fuertes que son, siendo que es un pueblo que ha visto grandes milagros de Dios y que los liberó de Egipto, un tremendo imperio. Y dicen, aquella tierra es fuerte y las ciudades son grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces, vemos que se empieza a levantar una suerte de, de falta de confianza sobre lo que Dios había prometido. Empieza a haber una especie de inseguridad sobre lo que Dios les había dicho que iba a hacer, siendo que hasta el minuto había sido fiel en todo lo que les había prometido. Se empezaron a apartar un poco de la confianza que tenían en Dios. Volvamos a Judas. Volvamos a Judas. Y veamos qué más nos dice el verso 5. Entonces, empezamos a ver la rebelión, ¿no es cierto? Esta suerte de duda o de desconfianza que hay frente a lo que Dios había dicho. Y fíjense cómo Judas continúa el verso 5. Dice, después destruyó a los que no creyeron. Después destruyó a los que no creyeron, ¿no es cierto? Habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y aquí nosotros vamos a ver, vamos a volver a Números, cómo Dios envía un juicio sobre los rebeldes de Israel. Este es el relato al que Judas está haciendo referencia. Volvamos a Números 13. Números 13, verso 31 al 32. Al 32. Ahí puse el 31, pero hasta el 32. Dice, entonces Caleb, ¿no es cierto? Recuerden que 10 de estos hombres les empieza a hablar al pueblo de Israel, que efectivamente es tierra fértil, pero hay habitantes allí y fortalezas. Verso 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb absolutamente confiado en el Dios de Israel, en la promesa de Dios. Si Dios había dicho que lo iba a hacer, él estaba absolutamente persuadido que así iba a ser. No tenía dudas. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Pusieron la mirada en la situación en la que estaban, siendo que Dios los sacó sin nada de Egipto. Y Dios hizo todo el trabajo y ahora Dios les ha prometido esto y ellos dicen, son más fuertes que nosotros.
empezaron a dudar de la palabra que Dios había empeñado, de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. Pusieron en duda su palabra. Y aquí viene lo terrible. Bueno, eso ya es terrible, pero ahora viene lo que hace un apóstata. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. No se quedaron solo con la desconfianza, sino que empezaron a hablar mal en el pueblo de Israel. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Empezaron a murmurar en el pueblo de Dios, llevando el temor al pueblo en vez de animarles a confiar que el mismo Dios que los había sacado de Egipto y que había mostrado grandes milagros iba a cumplir su palabra, pero prefirieron mirar su condición y no al Dios creador del cielo y de la tierra, del universo completo. Prefirieron confiar en su percepción de las cosas y no cómo Dios ve las cosas. Realmente la rebelión contra Dios parte desconfiando de lo que Dios ha dicho. La rebelión contra Dios parte desconfiando de su palabra. ¿Cómo partió el pecado en el mundo? Adán y Eva escuchando lo que no tenían que escuchar y desconfiando de lo que Dios les había dicho. No obedeciendo lo que Dios les había dicho. ¿Cómo parte esta rebelión? Dudando de la palabra de Dios, escuchando a quienes no tenían que escuchar y finalmente desobedeciendo a Dios. Lamentablemente esto no se queda acá. Vamos al capítulo 14, versículos del 1 al 3. Capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Prefirieron confiar en la palabra de unos pocos y no en la palabra del Dios verdadero. Era imposible que Israel saliera de Egipto, y Dios los sacó de Egipto con su poder. A lo mejor a ojos humanos ellos veían difícil lo que Dios estaba prometiendo, pero Dios les había demostrado que Él cumple su palabra, que Él cumple sus promesas. Verso 2 dice, verso 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Se quejaron contra los líderes que lo único que hacían era obedecer la voz de Dios. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. o en este desierto, ojalá muriéramos. Recuerden eso. El deseo del pueblo de Israel. Preferían ser esclavos que confiar en la palabra de Dios. Preferían vivir en esclavitud, en maltratos, que confiar en la palabra de Dios, que ya había dado muestras de sobra que era un Dios fiel y verdadero. Y se empezaron a quejar contra los líderes. Verso 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¡Qué heavy! O sea, el Señor empieza a mostrarles que Él es un Dios verdadero. ¿No es mejor salirme del discipulado y volver a hacer lo que estaba haciendo antes? ¿Para qué invierto tiempo en servir a mis hermanos si puedo pasarlo mejor
con la esperanza que el Señor me dice de que viviré una eternidad con Él y que no habrá más llanto ni dolor. No estamos muy lejos del pueblo de Israel, chiquillos. Pero ¿saben cuál es la ventaja? O la esperanza, que ese mismo Dios es el mismo Dios nuestro, con el mismo poder, con la misma autoridad y con la misma fidelidad. Un pueblo que empieza a escuchar al hombre y no al Señor. Y ahí todo se torna peligroso, peligrosísimo. Versículo 8, capítulo 14 de Números. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Estas son palabras de los únicos dos que fueron a esa expedición y que seguían confiando en el Señor. Josué y Caleb. Solo ellos dos de los 12 seguían poniendo su confianza en Él y en la palabra que Él había prometido. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Lamentablemente ese también es un síntoma en cualquier momento de la historia de aquel que pone su confianza en el Señor y que honra su palabra. Pero ellos estaban confiados y seguros. Caleb y Josué confiaban en la promesa y confiaban en el Dios que los había sacado de Egipto, a pesar de haber sido amenazados de muerte, porque eso era lo que la multitud les estaba diciendo. 2 contra una multitud. Pero aún así, aunque sus vidas estaban en riesgo, ellos no iban a declarar otra cosa que no fuera la verdad. Y volvemos a linkearlo con Judas. Un falso maestro promueve la mentira. Un hijo de Dios, aunque su vida esté en riesgo, promueve la verdad, porque confía en la esperanza que el Señor ha dado. Por eso que Judas invita a defender la palabra de Dios, a defender apasionadamente la fe, a defender la verdad. Ardientemente, dice. Vamos a los últimos pasajes de este primer relato que hace Judas. Versículos del 26 al 31, capítulo 14. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que no serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. La rebelión contra Dios va a traer un juicio de Dios. Este era el pueblo escogido de Dios. No era cualquier pueblo. El pueblo que Dios escogió. Pero Dios es un Dios santo, que cumple su palabra y que no puede permitir el pecado. Y lo que hace Dios es castigar el pecado de su pueblo.
Y lo que hace Dios es darle 40 años vagando por el desierto. Y si ustedes leen el relato, él dice, ustedes fueron a una expedición de 40 días, yo les voy a dar un año en el desierto por cada día de expedición. Por eso el Señor les da 40 años. Eso sale en el relato, después lo pueden leer, es bastante interesante. Un año en el desierto por cada día de expedición. Y Dios es un Dios justo, porque Él dice que de los 12 que fueron, solamente Caleb y Josué no van a ver, no van a ser perjudicados por este castigo, porque ellos confiaron en el Dios de Israel. Es un Dios justo, que ama a quienes obedecen y confían en su palabra. Y aquellos hombres que fueron y que habían dicho, van a matar a nuestros hijos, él dice, no, ustedes van a morir en el desierto, pero sus hijos verán la tierra prometida. Verán lo que yo prometí a mi pueblo. Dios no pasa por alto el pecado, ni siquiera en su pueblo. La rebelión parte dudando de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Empezaron a decir algo que no correspondía a la verdad. Y el pueblo prefirió escuchar a los hombres que a Dios. Y Dios no puede permitir el pecado. No puede, porque Dios es santo. Esto nos tiene que hacer pensar también en nuestra santidad y en nuestra confianza en la palabra de Dios. Es importante reflexionar en esto. Es muy importante. Vamos con el segundo ejemplo que nos pone Judas. Segundo ejemplo. Verso 6 de Judas, para que lo busquen. Dice, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, nosotros vemos que cuando Judas pone el ejemplo de la rebelión del pueblo de Israel, él dice que destruyó a los que no creyeron en su palabra. El segundo ejemplo, en el verso 6, nos empieza a hablar acerca de los ángeles. Leamos la primera parte del versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. La rebelión del pueblo de Israel, el juicio de Dios sobre el pueblo. Y ahora Judas dice, la rebelión de los ángeles. Un ángel es un ser espiritual creado por Dios. En la Biblia nosotros podemos ver cómo en algunas ocasiones también se pueden materializar y tomar forma humana. Los ángeles son mensajeros de Dios. Están con Dios mismo y están al servicio de Dios. Fíjense que estos seres espirituales también se rebelaron contra Dios. Y entre ellos está Satanás. Pecaron contra Dios. Veamos qué nos dicen algunos versículos de la Biblia con respecto a estos seres espirituales, a los ángeles. Efesios capítulo 3, verso 10. Efesios capítulo 3, verso 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios le ha dado a estos ángeles una labor. Les ha dado también autoridad en los lugares, ¿no es cierto?, donde Dios habita, en los lugares celestiales. Son mensajeros de Dios que están al servicio de los hijos de Dios. Seres a los cuales Dios ha creado para que habiten con Él en el cielo.
pero que se rebelaron contra Dios también. Fíjense lo interesante de esto, porque a veces uno podría decir, cualquiera de nosotros, es que si Dios hiciera un milagro, yo creería en él. No, es que si Dios se mostrara con poder para efectivamente yo confiar en lo que él me dice. Fíjense que el pueblo de Israel vio abrirse el mar rojo, vio que Dios les entregó la ley en el Sinaí, Dios envió plagas, los guiaba con una columna de fuego en la noche para que no se perdieran, y aún así, viendo todos esos milagros sobrenaturales, dudaron de Dios. Los ángeles, creados por Dios mismo, viviendo en el cielo, habitando con Dios mismo, siendo mensajeros directos de Dios, dados con capacidad y con autoridad, aún así desconfiaron de la palabra de Dios y se rebelaron contra Dios. Porque el problema, chiquillos, no está en la espectacularidad de un milagro, es que nosotros tenemos un corazón pecaminoso, que si no es transformado por Dios mismo, nunca le vamos a ver. Es tan pecador nuestro corazón que necesitamos de la intervención de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, más que pedir grandes milagros de Dios u obras milagrosas, pidamos que el Señor transforme nuestro corazón, porque ese es un verdadero milagro. Ese es un verdadero milagro. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 1, verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, con autoridad, servidores de Dios mismo, mensajeros de Dios, creados por Dios. Y aquí está el paralelo de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Yo no quiero entrar en el detalle de la descripción bíblica que Dios hace, ¿no es cierto?, en las escrituras acerca de los ángeles, pero nosotros podemos ver que a este tipo de ángeles de los que está describiendo Judas están encerrados esperando el juicio. Pero nosotros también podemos ver otro tipo de ángeles, los cuales la Biblia llama demonios, que se rebelaron contra Dios, los cuales fueron expulsados, muchos de ellos, ¿no es cierto?, en relatos bíblicos por Jesús mismo. Pero este tipo de ángeles están castigados. Entonces, Dios tampoco puede pasar por alto el pecado de estos seres creados por Dios, porque Dios es santo. Y así como el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y desconfió de su palabra, recibieron el juicio de Dios, estos ángeles también están esperando el juicio de Dios. Se rebelaron contra Dios, estando y habitando con Dios mismo, no confiaron en Él. Y ahora están esperando el juicio cuando Cristo vuelva. Llevamos dos ejemplos, ¿no es cierto?, del juicio de Dios ante el pecado, ante la rebelión. El pueblo de Dios y los ángeles. Vamos al último ejemplo que nos deja Judas. Verso 7 de Judas. El verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, el pueblo de Israel recibe el juicio de Dios y están condenados a morir en el desierto todos aquellos que dudaron de él, para luego poder entrar a la tierra prometida. Los ángeles se rebelaron contra Dios y están esperando, y Dios dice que los tienen cerrados, esperando el día del juicio.
Y ahora nos habla de Sodoma y Gomorra. Y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. La primera parte de este verso. Y son dos ciudades que se mencionan en los primeros, bueno, se mencionan en varias partes de las Escrituras, pero su relato está en Génesis. Nosotros lo podemos encontrar en Génesis 19, precisamente. Y nos habla cómo estas dos ciudades se pervirtieron, absolutamente. De hecho, hay términos que hoy usamos como sodomita, ¿no es cierto? Son términos actuales que vienen de este relato bíblico. Sodomita, sodomizar, son palabras que se han adquirido, ¿no es cierto? Y que han sido sacadas de este relato bíblico. Por lo tanto, el contexto es Sodoma y Gomorra, el capítulo 19 de Génesis. Capítulo 19 de Génesis. Veamos qué más nos dice Judas. Veamos qué más nos dice Judas. Dice, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Entonces teníamos el primer punto, ¿no es cierto? Veíamos la rebelión del pueblo de Israel contra Dios y el juicio de Dios contra su pueblo, la rebelión de los ángeles, ¿no es cierto?, contra Dios y el juicio de Dios a ellos, y ahora la rebelión de Sodoma y Gomorra, un pueblo, o dos pueblos, ¿no es cierto?, más estas ciudades vecinas. ¿Qué pasa con ellos? Entonces, tenemos que nuevamente ir al Antiguo Testamento, porque Judas está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces, busquen en sus Biblias Génesis 19. Veamos el versículo 1 y 2, que dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Tenemos dos ángeles enviados por Dios, que están con forma humana, que los recibe Lot, que es sobrino de Abraham, porque lo van a visitar a Sodoma donde él vivía. Versículo 2. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a mi casa, que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Entonces Lot, de alguna manera se empieza a ver que él quiere invitarlos, y el texto también relata que es bastante insistente con esta invitación. Y es porque Lot sabe dónde vive y sabe cómo ha llegado la perversión a tomar esta ciudad. Cómo Sodoma y Gomorra se han pervertido y se han alejado absolutamente del deseo de Dios. Es una ciudad peligrosa. Entonces, Lot quiere de alguna manera dar hospitalidad a estos señores, a estos ángeles, para que no pasen ningún peligro. Veamos qué nos dice el versículo 5 y 6 de Génesis 19. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Resulta que se juntaron una multitud de hombres, de varones de Sodoma y Gomorra y pueblos de alrededor, llegaron a la casa de Lot porque quería que Lot los entregara. ¿Para qué? Para conocerlos. Y la verdad es que no querían hacerle una entrevista. No querían precisamente saber quiénes eran. Ustedes pueden buscar otras versiones bíblicas que son más explícitas, y ese conocer tiene que ver con relaciones sexuales. Lo que está diciendo explícitamente este texto es que los habitantes de Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededores fueron a la casa de Lot para violar a los ángeles. Querían tener relaciones sexuales con ellos. Querían tener un comportamiento homosexual con estos ángeles que habían tomado, ¿no es cierto?, forma humana.
Versículo 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. La depravación humana sin Dios también va a ser castigada, también va a ser corregida. La rebelión del ser humano al diseño de Dios y lo que Dios ha permitido e ideado para que el ser humano viva y se comporte de acuerdo a sus deseos, ha sido absolutamente rechazado por la humanidad. Y eso lo podemos ver hoy en día también. Hay un rechazo completo, hay una rebelión ante Dios. Pero Dios no puede pasar por alto el pecado, no puede. Él es santo y exige santidad de su pueblo y nos pide que seamos diligentes en nuestra manera de vivir, que nuestra manera de vivir responda a ese Dios santo, que responda a esa salvación. Entonces, ahí tenemos la rebelión. Veamos qué nos dice Judas acerca del juicio. Versículo 7 de Judas, parte B, dice, dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Está diciendo que Sodoma y Gomorra, dos ciudades pervertidas moralmente, que no tenían la moral que Dios había diseñado. Lo que Dios entendía por bueno y por malo, ellos tenían sus propios parámetros de lo que era bueno y de lo que era malo. Y él dice que ambas ciudades fueron puestas por ejemplo de cómo va a ser el castigo para otros, de cómo Dios castiga el pecado. Fueron puestas por ejemplo de esta rebelión, de haberse desviado de lo que Dios había deseado, por haberse desviado del deseo de Dios, del diseño de Dios. En este caso puntual del texto, por la inmoralidad sexual. Y dice que sufrieron el castigo del fuego eterno, el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Vamos a Génesis 19, versículos 12 y 13. Dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Hablaban los ángeles, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y yo no puedo dejar de hacer el paralelo con el relato que vimos del pueblo de Israel. Si bien Caleb y Josué iban con 10 hombres que desconfiaron absolutamente de la palabra de Dios, Dios dice que ellos, por confiar en Él, no van a sufrir el castigo de morir en el desierto y van a poder ver la tierra que yo les he prometido. Lot fue hallado justo por el Señor y Él le está dando la oportunidad de no morir en la destrucción que va a traer a Sodoma y Gomorra. Fíjense el verso 24 de Génesis. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Dios no tranza con el pecado. Dios no tranza con el pecado. Y Él pide fidelidad a su palabra. Él debe castigar la rebelión. Debe castigar el rechazo a su palabra. Pero Él es justo. Él es justo, como con Josué, con Caleb y con Lot y su familia. Y salva. Y salva. Y si nosotros vemos esta perspectiva, ¿no es cierto? Vemos que es terrible ser enemigo de Dios. Es terrible ser enemigo de Dios. Pero ¿saben qué? También esta moneda tiene otra cara, que también viene de Dios y que nosotros podemos ver en 2 de Timoteo,
capítulo 4, versos 6 al 8, que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Es el apóstol Pablo hablando a Timoteo, y el tiempo de mi partida está cercano. Está en los últimos días Pablo antes de que lo sacrifiquen, antes que le corten la cabeza. He peleado la buena batalla, he sido diligente, me he esforzado, he a lo mejor ganado alguna, perdido otras, pero he peleado la buena batalla de vivir como Dios quiere como Él quiere que nosotros vivamos. Pero ya mi tiempo en esta tierra se acabó, ¿no es cierto? He acabado la carrera, he guardado la fe, la verdad, he guardado la verdad de Dios, su palabra. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Él aplicó justicia con su pueblo, con los ángeles que pecaron, con Sodoma y Gomorra. Pero él dice, como yo me he esforzado por vivir como tú quieres que viva, el Señor me dará mi corona de justicia. Juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que anhelan y desean que el Señor vuelva por su pueblo. Promesa que está en las Escrituras. Chiquillos, estamos viviendo tiempos súper difíciles. Lo que planificamos hoy, mañana se echa a perder. Tiempos súper complejos. Suben los precios, escasea la pega, está todo difícil, está todo complejo. Inmoralidad, guerra, peste. Pero el Señor dice que a sus hijos perseveren en Él y que confíen en su palabra, porque desconfiar de la palabra de Dios es rebelarse contra Dios, y que anhelen y que amen la venida de Jesucristo, porque el Señor lo prometió y Cristo va a volver por su pueblo. Y tendremos un lugar donde estaremos con Cristo, donde no habrá más maldad ni sufrimiento, y vamos a disfrutar eternamente cómo Dios restaura todas las cosas. Esa es nuestra esperanza. Y eso es a lo que Judas también nos anima, porque por un lado hay un Dios del cual yo no desearía ser enemigo, pero los que tienen que temer son aquellos que se han rebelado contra Dios, porque a nosotros nos espera esta promesa que nos dice Pablo. Pablo sabe que va a morir, sabe que lo van a decapitar, pero sus últimas palabras, hasta su último suspiro, hablan de la gloria de Dios y de la confianza de la promesa, de que Dios va a cumplir lo que ha prometido y que vamos a estar con Él para siempre. Para siempre. Cristo va a volver por nosotros. Confiemos en su evangelio, pero no seamos como aquellos hombres que se infiltran en la iglesia y que traen enseñanzas que el Señor no ha dejado. El pueblo de Dios debe vivir y responder a la salvación con fidelidad y con santidad. Ese es el llamado. Eso es lo que el Señor quiere. Y debemos anhelar la venida porque hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Los juicios no son para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios está la esperanza que Cristo vuelve. Josué y Caleb, frente a la multitud, siguieron proclamando la promesa de Dios, a pesar de que querían matarlos. Nosotros debemos también seguir el ejemplo de todos aquellos hombres que el Señor nos ha dejado en su palabra, que hasta el último suspiro hablan de esta promesa que el Señor nos tiene, que Él volverá, que hemos peleado la buena batalla, que sería bonito poder decir, cuando el Señor permita que nos vayamos de esta tierra, Señor, soy el más imperfecto de todos, pero me he esforzado en pelear la buena batalla, con todas mis pifias, con todos mis condoros, pero te amo más que cualquier cosa y amo tu venida y anhelo tu regreso.
Anhelo estar contigo. ¿Qué podemos concluir también de estos 3 versículos que nos muestra la epístola de Judas? Que esto tiene implicancias para mi vida. Debemos anhelar, vivir y confiar en su palabra. Debemos saber que es un Dios que tiene esperanza, pero también es un Dios justo, que debe castigar el pecado. Y ha quedado demostrado en su palabra. Dios castiga el pecado, castiga a los rebeldes, pero Dios salvará al fiel a través de su Hijo Jesucristo. Ahí está nuestra esperanza. Dios salvará al que persevere, al que pelee la buena batalla, al que a pesar de que el mundo, los compañeros de trabajo, la familia, la sociedad se le venga encima, siga declarando las verdades de Dios, aunque eso le cueste la pega, le cueste la vida, le cueste lo que le cueste, incluso la libertad. Dios tiene una promesa más grande para nosotros, que es estar con Él para siempre, porque Dios cuida al que es hallado justo. Y nosotros lo hemos podido ver hoy día con el relato que nos ha dejado Judas. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has entregado hoy día. Señor, ayúdanos a seguir confiando en tu palabra, que tu palabra es fiel y verdadera, que tus promesas son verdad. Señor, que debemos confiar, aunque nosotros no veamos nada, hay un Dios en el cielo que controla la historia, que nos ha hecho salvo a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Como decía el apóstol Pablo, antes de morir, que hemos peleado la buena batalla, que nos ha entregado una corona y que anhelamos tu venida, por sobre todo, incluso hoy en tiempos complejos. Y te pido, Señor, que si a lo mejor hay alguien que está escuchando esto ahora, que lo va a escuchar después en YouTube, en fin, que aún no ha entregado su vida, te pido, Señor, que ponga fe en su corazón y que se pueda entregar, Señor, a ti, el único Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos porque te necesitamos. Solamente tú puedes hacerlo. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.